Dios le bendiga mucho a cada uno de nuestros hermanos, nuestros amigos, nuestros seguidores de nuestro canal. Cada día más dándole gracias al Señor porque me da la oportunidad de estar en su camino para hacer su voluntad y su obra. Les pido disculpas que estoy medio fónico de la garganta. Y vamos a tener el mensaje de la palabra en Daniel, en su capítulo 4, a la altura de los versículos 30 al 37. Y la palabra se lee bajo la comunión del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y dice así: habló el rey y dijo: ¿no es esta la gran Babilonia que yo edifiqué para casa real con la fuerza de mi poder y para gloria de mi majestad? Aún estaba la palabra en la boca del rey cuando vino una voz del cielo: a ti se te dice, rey Nabucodonosor, el reino ha sido quitado de ti, y de entre los hombres te arrojarán, y con las bestias del campo será tu habitación, y como a los bueyes te apacentarán, y siete tiempos pasarán sobre ti, hasta que reconozcas que el Altísimo tiene el dominio en el reino de los hombres y lo da a quien él quiere. Y en la misma hora se cumplió la palabra sobre Nabucodonosor, y fue echado de entre los hombres y comía hierba como los bueyes, y su cuerpo se mojaba con el rocío del cielo, hasta que su pelo creció como plumas de águila y sus uñas como las de las aves. Mas al fin del tiempo, yo, Nabucodonosor, alcé mis ojos al cielo, y mi corazón me fue de vuelta. Y bendije al Altísimo, y alabé y glorifiqué al que vive para siempre, cuyo dominio es sempiterno, y su reino por todas las edades. Todos los habitantes de la tierra son considerados como nada, y él hace según su voluntad en ejército del cielo y en los habitantes de la tierra, y no hay quien detenga su mano y le diga: ¿qué haces? En el mismo tiempo mi razón me fue devuelta, y la majestad de mi reino, mi dignidad y mi grandeza volvieron a mí. Y mis gobernantes y mis consejeros me buscaron, y fui restablecido en mi reino, y mayor grandeza me fue añadida. Ahora yo, Nabucodonosor, alabo, engrandezco y glorifico al Rey del cielo, porque todas las obras son verdaderas y sus caminos justos, y él puede humillar a los que andan con soberbia. Gracias, Padre, por tu palabra, Señor. Vengo ante ti, Señor, dándote gracias porque tú eres bueno. Cada día más, Padre amado, que yo sea un mero instrumento para hacer tu voluntad y tu obra. Te presento, Señor, esta palabra, que sea tú edificando, fortaleciendo y alimentando nuestra fe cada día más. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Este mensaje tiene como título el orgullo.
Vemos que de la lectura de estos versículos, la poderosa palabra nos da una gran enseñanza. El rey Nabucodonosor había hecho un sueño y ninguno de los magos, los sabios, astrólogos que él tenía nombrado en Babilonia como rey de la gran Babilonia, pues pudieron interpretar el sueño que él se había hecho. Sin embargo, el rey mandó a buscar a Daniel a los fines de que le interpretara el sueño que había hecho. Daniel era de descendencia hebreo, ya que la gran Babilonia había invadido a Judá, donde el rey era Joacim. Entonces, 4 jóvenes, el rey mandó a buscar 4 jóvenes para ser instruidos, enseñados en sabiduría, para que estuvieran con el rey. Y estos 4 jóvenes fueron Daniel, Ananías, Misael, la gloria para el Señor, y Azarias. Luego que el rey, la gloria para Dios, le cambió el nombre y le puso a Daniel Belsasar, y a los otros 3 muchachos fueron Sadrach, Mesach y Abednego. Daniel estaba allí en la corte con el rey Nabucodonosor. Él era el jefe de los sabios. Vemos que ellos eran caldeos y que eran idólatras y no creían en el Dios, creador del cielo y de la tierra. Sin embargo, podemos ver aquí que Daniel, como era de Judá hebreo, pues decidió no contaminarse con la comida del rey. Por lo tanto, le pidió al rey, al jefe del eunuco, que le dieran otra comida y no de la comida del rey ni del vino que tomaba el rey. Sin embargo, Daniel, la gloria para el Señor, pues el rey de los eunucos, que era lo encargado de servir la comida, pues le dijo que si él hacía eso, pues cuando el rey lo mandara a buscar, ellos iban a estar con el reto diferente a los demás y que su cabeza estaba en juego. Pero vemos aquí la gloria para el Señor, que el que estaba encargado de darle la comida habló, y Daniel le dijo que experimentaran 10 días con él y que no le dieran la comida del rey, sino que le dieran legumbres. Pues el rey de los eunucos aceptó y le dieron la gloria para el Señor. En 10 días le dieron legumbres. Pasados los 10 días, cuando presentaron a Daniel y a Sadrach, Mesach y Abednego, vemos la gloria para Dios, que el rostro de ellos estaban diferentes y estaban brillosos. Y Dios le agradó la gloria para Dios a Daniel ante el rey de los eunucos. Y le voy a dar la lectura en Daniel en su capítulo, verso 8. Dice la palabra: Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía. Pidió, por tanto, al jefe de los eunucos que no se le obligase a contaminarse. Y puso Dios a Daniel en gracia y en buena voluntad con el jefe de los eunucos. Y dijo el jefe de los eunucos a Daniel: temo
a mi señor el rey, que señaló nuestra comida y nuestra bebida. Pues te ruego que él sea nuestro rostro más pálido que los de los muchachos que son semejantes a vosotros. Condenará para con el rey mi cabeza. Entonces Daniel dijo al Melzar, que estaba puesto por el jefe de los eunucos sobre Daniel, Ananías, Misael y Azaria: te ruego que hagas la prueba con tu siervo por 10 días. Nos den legumbres a comer y agua a beber. Compara luego nuestro rostro con los rostros de los muchachos que comen la ración de la comida del rey, y haz después con tus siervos según veas. Consintió pues con ellos y probó con ellos 10 días. Y al cabo de los 10 días pareció el rostro de ellos mejor y más robusto que el rostro de los muchachos que comían de la porción de la comida del rey. Así fue, Melzar se llevaba la porción de la comida de ellos y el vino que había de beber, y les daba legumbres. Y estos 4 muchachos Dios les dio conocimiento y inteligencia en todas las letras y ciencia. Y Daniel tuvo entendimiento en toda visión y sueños. Pasados pues los días, al fin de los cuales había dicho el rey que lo trajese al jefe de los eunucos, los trajo delante de Nabucodonosor. Y el rey habló con ellos, y no fueron hallados entre todos ellos. La gloria para el Señor. Daniel, Ananías, Misael y como pues estuvieron delante del rey, y todo asunto de sabiduría e inteligencia que el rey les consultó, los halló 10 veces mejores que todos los magos y astrólogos que había en todo el reino. Consintió Daniel hasta el año primero del rey Sirio. Aquí vemos de dónde viene la sabiduría que tenía Daniel para interpretar los sueños. Y esta sabiduría fue Dios que se la dio a Daniel. La gloria para el Señor. Vemos aquí entonces que Daniel tenía un espíritu de sabiduría, porque Dios le había dado sabiduría y ciencia sobre todo, gloria a Dios, los que estaban ahí. Vemos que Daniel le interpretó el sueño, el rey Nabucodonosor, y le dijo que él iba a durar 7 años. La gloria para el Señor, comiendo allí hierba y con los animales, y le crecieron las pezuñas. Y durante ese tiempo, porque el rey se orgulleció y se llenó de orgullo, diciendo que él había construido la gloria para el Señor a la gran Babilonia. Esto nos da una gran enseñanza. Por grande que nosotros no veamos que Dios nos ha puesto, no podemos coger la gloria para nosotros, sino darle la gloria a Dios. El rey Nabucodonosor se quiso coger la gloria de que él había construido la gran Babilonia con su gran esfuerzo y majestad. Sin embargo, Dios le demostró que era el Dios poderoso, creador del cielo y de la tierra, y que Él pone y quita los reyes. Él pone los gobiernos y quita los gobiernos.
humilló al rey, tal como Daniel le había interpretado el sueño que había hecho, y lo llevó 7 años a comer hierba luego de ser el rey de la Gran Babilonia. Pero luego de durar 7 años humillado allí comiendo hierba con los animales, vemos que Dios tuvo misericordia. Luego de humillarlo, lo restableció de nuevo como rey de la Gran Babilonia. Y vemos cómo el rey se humilló ante Dios y reconoció que no había un Dios tan grande como el Dios creador del cielo y de la tierra. Y así él reconoció, porque era un rey pagano y no creía en Dios, y Dios lo humilló hasta que reconociera que eres el gran poderoso. Y vemos aquí cómo Dios tuvo misericordia de luego de que lo humillara durante 7 años, tal como se lo había mostrado en el sueño. Así Dios de nuevo le restableció el reinado y lo llevó como rey. Ahora en el verso 37 dice la palabra: y ahora yo, Nabucodonosor, alabo, engrandezco y glorifico al Rey del cielo, porque todas sus obras son verdaderas y sus caminos justos, y él puede humillar a los que andan con soberbia. Él reconoció que el Dios verdadero, el Dios que hizo el sol de la tierra, que era un Dios justo, ahora él pudo reconocer, después de esa gran prueba, que Dios lo humilló hasta lo sumo, pudo reconocer al Dios verdadero, que él no adoraba ni tampoco le servía, sino que estaba lleno de soberbia, de orgullo y de arrogancia, porque era rey de la Gran Babilonia. Vemos aquí que él mismo reconoció y dijo que él glorificaba y agradecía y engrandecía al Dios creador del cielo y de la tierra, porque sus obras son verdaderas y eres justo. Y él humilla a quien los que andan en soberbia. La gloria para Dios. Vemos que el orgullo y la soberbia son obras de Satanás. Satanás se rebeló contra Dios como era un ángel de luz y fue destituido para la tierra. Vemos que cuando Salomón fue que heredó el trono, la gloria para Dios, de su padre David, Salomón, cuando estaba allí en Gabaón, allí se le apareció Jehová de los ejércitos y le dijo a el rey Salomón que ella era un muchacho, la gloria para el Señor, que qué quería que le diera. Salomón pidió sabiduría, y un corazón sabio para poder impartir justicia. Y Dios le dio sabiduría como ningún otro rey, y además de eso también le dio riqueza como ningún otro rey, porque supo pedir y no pidió para vengarse de sus enemigos, ni pidió riqueza, sino que él pidió sabiduría. Vemos que la gloria para Dios. Salomón escribió los proverbios, donde él puede verificarse allí que son llenos de sabiduría. Dios le dio sabiduría y le dio riqueza como ningún otro rey, porque él le pidió al Señor esto y el Señor le agradó. Pero dice la palabra en Proverbios 11:12, dice: con el orgullo viene el oprobio,
con la humildad la sabiduría. El rey Nabucodonosor se había llenado de orgullo y de soberbia y quiso atribuirse que le había edificado la gran Babilonia y su majestad. Dios le demostró que él no fue el que construyó la gran Babilonia, sino que fue el Dios poderoso que lo puso como rey. Vemos que el orgullo es una obra de la naturaleza pecaminosa, de los pecados que establece allí el apóstol Pablo en Gálatas capítulo 5, verso 19. Ahí están los 19 pecados de la naturaleza caída. Y ahí está la altivez, el orgullo, la soberbia, la gloria para Dios. Y vemos cómo el sabio Salomón dice aquí que el orgullo viene el aprobio, con la humildad, la sabiduría. Jesús dijo en Mateo 11, verso 28 al 30, dice la palabra. Dice: venid a mí todos los que estén trabajados y cansados, que yo haré descanso para su alma. El 29 dice: aprended de mí, que yo soy manso y humilde, y hará descanso para su alma. Jesús demostró su gran humildad, siendo él el Hijo de Dios, siendo él el Mesías, el dador de la vida. Andaba descalzo y no tenía donde recortar la cabeza. Y también le lavó los pies a los discípulos, siendo él el maestro, el profeta, el Hijo de Dios. Proverbio también escrito por Salomón en su capítulo 8, verso 13 dice: quien teme al Señor aborrece lo malo. Yo aborrezco el orgullo y la arrogancia, la mala conducta y el lenguaje perverso. La gloria para Dios. Él aborrece el orgullo, la mala conversación, la gloria de la lengua perversa, dice la palabra, y la arrogancia. Pues tenemos que imitar a Jesús, que siendo él nuestro Salvador, siendo él el profeta de los profetas, siendo él el maestro, la gloria para Dios, nunca despreció a nadie ni mirió a nadie con apariencia, sino él buscaba corazones, la gloria para Dios, dispuesto. Vemos que en Juan, en su capítulo 3, cuando Nicodemo va donde Jesús de noche y le dice: sabemos que tú vienes de Dios, porque tú dices la verdad y no haces excepción de personas. Y él le fue a preguntar cómo una gente después de viejo puede entrar al reino hirviente de su madre. Jesús le dijo, le estaba hablando en un lenguaje espiritual, y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar al reino de los cielos. Vemos también que el apóstol Pablo escribe una carta a los romanos en su capítulo 12, verso 16, y dice la palabra: vivan en armonía los unos con los otros, no sean arrogantes, sino háganse solidarios con los humildes. No se crean los únicos que saben. Aquí el apóstol Pablo está hablando sobre la humildad y la comunidad, la sororidad que deben tener los hermanos unos con los otros. Dice que no debemos ser arrogantes, sino lo contrario, gloria a Dios, humilde, porque Dios dice que levanta a los humildes, pero más lo altivo lo mira de lejos. Dice el Proverbios 29, capítulo 29, verso 23, dice la poderosa palabra: el altivo
será humillado, pero el humilde será enaltecido. Gloria a Dios. Tenemos que ser humildes como siervo, como hijo de Dios, como imitadores de Cristo. Eso es lo que nos ha enseñado Jesús, que Él no miraba la apariencia, ni hacía excepciones de personas. Vemos por grande que uno se vea, por la posición que uno tenga. Tenemos que reconocer que lo que somos es por la gracia y la misericordia de Dios, por su amor que nos ha bendecido. Pero no podemos creernos robarnos la gloria, porque la gloria es de Dios. Por eso Jesús dijo: yo no me glorío, yo me glorío en el Padre que me envió. Yo no hago la voluntad mía, sino la que me mandó a hacer mi Padre. La gloria para el Señor. Vemos que el apóstol Pablo también, en la segunda carta a los Corintios, dice su palabra en su capítulo 10, versos 17 al 18. Dice: más bien, si alguien ha de gloriarse, que se gloríe en el Señor, porque no es aprobado el que se recomienda a sí mismo, sino aquel a quien recomienda el Señor. Gloria a Dios. Si nosotros nos vamos a gloriar, tenemos que gloriar en el Señor, porque la gloria y la honra es del Señor. La gloria para el Señor. Dice la palabra que no debemos nosotros recomendarnos, sino que el Señor es que nos recomienda a nosotros. Y vemos que el apóstol Pablo le escribe esta carta a los Corintios, a los hermanos que están en Corintio. En Corinto había mucho conflicto. La gloria para el Señor. Pero aquí vemos, que el apóstol Pablo le escribe esta carta para darle fortaleza espiritual, y que la gloria que nosotros debemos glorificar es honrar, es la gloria del Señor. Dice la palabra, primera de Samuel capítulo 16, verso 7, dice: pero el Señor le dijo a Samuel: no te dejes impresionar por su apariencia ni por su estatura, pues yo lo he rechazado. La gente se fija en las apariencias, pero yo me fijo en el corazón. Gloria a Dios. Vemos cuando el rey Saúl fue rechazado porque había violentado el mandato de Dios. Dios dijo que matara al rey de los amaelitas, y todos, porque eran enemigos de Dios. Sin embargo, el rey dejó vivo el rey y las mejores vacas. Cuando el rey Samuel fue a donde él escuchó el bramido de la vaca que él había dejado, que eran gordas para sacrificio al Señor, Dios lo rechazó. Después de 40 años, después que Dios lo había ungido como rey, Saúl lo rechazó. Pero vemos que Dios le dice a Samuel, que era juez y profeta, que fuera a buscar, que fuera a ungir a un hijo de Isaí. La gloria para Dios. Y este hombre tenía 7 hijos, la gloria para Dios. Pero cuando vinieron todos, el más chiquito era David, y estaba pastoreando las ovejas en el campo. Cuando llegó el primero, que era grande, porque la costumbre de esos reyes en aquellos tiempos buscaban los hombres grandes. Saúl era un hombre grande. Y cuando vino el mayor de Isaac, cuando Samuel fue con el aceite para ungirlo como rey, pues él creía que era ese el rey. Sin embargo, Dios lo que andaba buscando no era apariencia, sino el corazón.
Vemos cuando ya estaban reunidos todos los hijos de él, pero faltaba David, que era pastor de ovejas. Y él le preguntó al padre que si eran todos sus hijos esto. Él dijo, no, falta uno, que es pastor de ovejas y el que está en el campo. Mientras no llegó David, pues Samuel no se sentó en la mesa. Cuando llegó David, siendo el más pequeño, fue ungido como el nuevo rey. La gloria para el Señor, este muchachito que estaba pastoreando ovejas, porque Dios dijo que iba a buscar un hombre que tuviera un corazón conforme a él. Este fue el segundo rey después de Saúl, que Dios lo había rechazado. Aún Samuel seguía clamando a Dios por este rey. Ya Dios lo había desechado porque desobedeció el mandato de Dios. Vemos que Dios es que pone y quita los reyes y los gobiernos y las autoridades. Todo es por el poder de Dios. Dice la palabra en Proverbio 18, capítulo 12. No, perdón. Capítulo 18, verso 12. El fracaso procede de la soberbia. Oiga esto, hermano. El fracaso lo procede la soberbia humana. A los honores los procede la humildad. El rey Nabucodonosor fracasó y tuvo que durar 7 años comiendo hierba en el campo con los animales. Y el rocío lo rociaba por la soberbia. Por la soberbia. Sin embargo, vemos aquí que la humildad trae honores y reconocimiento. El rey Salomón pidió sabiduría y se humilló ante Dios, y Dios le dio sabiduría como ningún rey. La gloria para el Señor. Dice la palabra, primera de Juan capítulo 2, verso 16. Dice la palabra, porque nada de lo que hay en el mundo, los malos deseos del mundo, del cuerpo, la codicia de los ojos y la ignorancia de la vida proviene del Padre, sino del mundo. La soberbia, la altivez, todo esto viene de la naturaleza del mundo. Satanás se lleno de orgullo. Satanás se llenó de soberbia y quiso sustituir a Dios porque era el ángel de luz. ¿Y qué le aconteció? Por su soberbia, por su desobediencia, fue destituido de los cielos. La gloria para el Señor. Vemos que una persona orgullosa, una persona soberbia, una persona llena de altivez, llena de arrogancia, pues esos son obras de la naturaleza caída adámica que está establecida en Gálatas capítulo 5, verso 19. Sin embargo, los frutos del Espíritu de Dios, establecido en Gálatas capítulo 5, verso 22 al 23, los frutos del Espíritu Santo, tenemos el amor, la paz, la mansedumbre, el gozo, la gloria para el Señor. Esas son las obras de Dios. Dice la palabra, primera carta de Corintios capítulo 1, verso 28 al 29. También escogió Dios lo más abajo, despreciado y lo que no es nada, para anular lo que es, a fin de que su presencia nadie pueda jactarse. Dios cogió lo despreciado, a lo de abajo, a lo de pie, para avergonzar a los sabios, porque la sabiduría viene del Señor. Por eso dice su palabra que Él vino a buscar y a salvar a los que estaban perdidos.
Y hay gozo en el cielo cuando una persona pecadora se arrepiente. La gloria para Dios. Él no vino a condenar el mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Juan capítulo 3, verso 17. Dice la palabra, la primera carta de Timoteo capítulo 6, verso 17. A los ricos de este mundo, mándeles que no sean arrogantes ni pongan su esperanza en las riquezas, que son tan inseguras, sino en Dios, que nos provee de todo en abundancia para que lo disfrutemos. Aquí vemos que no pongan los ricos, gloria a Dios, su confianza, ni sea arrogante en la riqueza, sino en Dios. Porque las riquezas del mundo son inseguras. Sin embargo, la riqueza de Dios permanece para siempre, porque es vida eterna en Cristo Jesús. Y ya la gloria para el Señor. Dice Santiago capítulo 1, verso 9 al 10. Dice, hermano de condición humilde debe sentirse orgulloso de su alta dignidad, y el rico de su humilde condición. El rico pasará como la flor del campo. Si ponemos la salvación, si ponemos todo en manos de la riqueza. Oiga, hermano, dice que el amor al dinero es la raíz de todo mal. No es que la riqueza es mala, no es que el dinero es malo, sino que usted no puede poner que su salvación dependa de las riquezas, ni tampoco dependa del dinero. Dios hizo todo. Dios le dio riqueza al rey Salomón como ningún otro rey, porque la riqueza viene de Dios. La riqueza que viene de Dios, esa permanece para siempre. La riqueza que viene del mundo, dice la palabra, es como la flor del campo, es decir, que se seca y se marchita y muere. Dice Daniel en su capítulo 4, verso 37, para concluir, vemos que aquí hubo justicia, hubo humildad y hubo adoración después que pasó la prueba. Dios permite la prueba, usted sabe que es para él glorificarse, para fortalecer nuestra fe. Dios permitió que este hombre, luego de ser rey, fuera a comer hierba con los animales en el campo, para luego Dios glorificarse en la vida de él. Y él pudo reconocer que no hay un Dios verdadero como el Dios creador y poderoso como el Dios creador del cielo y de la tierra, y que nos hizo a nosotros imagen y semejanza de él. Oiga aquí, pero eso yo, Nabucodonosor, alabo, exalto. Oiga, después de que él pasó el proceso, mire cómo ahora él era idólatra. Él no creía en Dios, sino que creía en su propia fuerza, en su propio orgullo. Era un rey idólatra, hizo una estatua y obligó a todos los gobernantes para que la adorasen. Sin embargo, eso lo vemos en Daniel en capítulo 3. Era un rey idólatra. Sin embargo, 3 jóvenes que eran encargados de los negocios de su gobierno, que lo recomendó Daniel, que eran hebreos, Sadrach, Mesach y Abednego, mejor prefirieron perder su vida, ir al horno de fuego y no adorar a la estatua que había hecho este rey pagano. Y como Dios calentó el rey 7 veces
la gloria para el Señor, el horno. Y los guardias que lanzaron los jóvenes atados se quemaron. Sin embargo, a estos jóvenes Dios mandó un ángel y se paseaba con ellos en el horno de fuego. Ni siquiera los cabellos olían a humo, ni su ropa salieron intactos, porque Dios lo libró de la mano de ese rey. Pero ellos tuvieron la valentía de perder, estaban dispuestos a perder la vida, a perder el cargo y no adorar a esa imagen que había hecho el rey. Y vemos aquí ahora, después de este proceso, ahora él dice que él exalta y glorifica al Rey del cielo, porque para siempre procede con rectitud y justicia, y es capaz de humillar a los soberbios. Gloria, él mismo reconoció cuál era su pecado. Además de la idolatría, tenía otro pecado que era la soberbia. Pero aquí él reconoció que Dios es el Rey de reyes y Señor de señor. La gloria para el Señor. Y dice la palabra, Corintios, capítulo 1 de Corintios, capítulo 13, verso 3, para concluir, dice: si reparto entre los pobres todo lo que deseo, y si entrego mi cuerpo para que lo consuman las llamas, pero no tengo el amor, nada gano con eso. Gloria a Dios. Vemos aquí como Pablo le escribió a los corintios: si hago todo y no tengo amor, la gloria para el Señor de nada me vale, porque fue por amor que Dios entregó a Jesús en la cruz del Calvario por el pecado de todos nosotros y lo resucitó de los muertos. Esta palabra nos da una gran fortaleza espiritual y enseñanza para nuestra vida. Por grande que nosotros estemos, nunca podemos ignorar el poder de Dios, ni desafiar el poder de Dios, ni tampoco cogernos la gloria para nosotros, sino tenemos que ser humildes, porque Dios aborrece a los soberbios y a los altivos. La gloria para el Señor. Tenemos el pecado de la soberbia y la altivez. Dios rechaza este pecado. Jesús es nuestro Salvador, nuestro Maestro, y de Él debemos aprender que entre más grande Dios nos ponga, tenemos que ser humildes como Jesús, que tenía todo el poder, siendo el Hijo de Dios, el Mesías, y andaba descalzo. La gloria para el Señor, y no miraba la apariencia. Padre, esta hora te doy gracias, Señor, porque tú me has permitido predicar tu palabra. Señor, que esta palabra no regrese en vacía a aquellas personas. La gloria para el Señor, que escuchen este mensaje, que sea tú sanando los corazones, que sea tú salvando y libertando las almas, en el nombre poderoso de Jesús. Gracias porque tú me has permitido cada día más que sea un instrumento tuyo, Señor. Padre, en el nombre de Jesús. Hermano, esta palabra no son mías, son de parte de Dios, porque está en las Sagradas Escrituras. Tenemos que buscar del Señor y acercarnos a Él cada día más y reconocer nuestra naturaleza caída y nuestra naturaleza pecaminosa, que solamente Cristo nos puede salvar. Si usted quiere aceptar al Señor como el único Salvador de su vida, usted puede repetir esta oración conmigo, entregarle la vida al Señor y venga humillado a los pies de Cristo, que Dios no lo rechaza. Venga a los pies de Cristo y deje todo lo que la gloria para el Señor, para seguir a Jesús, porque en Él hay vida eterna. Si usted quiere entregarle su vida al Señor, usted repite esta oración: Padre amado, que mora en las alturas de los cielos, Padre, vengo ante ti, Señor, pidiéndote que me perdone de todo mi pecado. Me arrepiento de todo mi pecado.
Te acepto al Señor Jesús como el único Salvador de mi vida. Escribe mi nombre en el libro de la vida y no lo borres jamás. Ayúdame, Señor, a servirte, a adorarte, a hacer tu voluntad y tu obra. Padre, me arrepiento de toda maldad que ha hecho en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Si usted hizo esta oración, busque una iglesia donde se predique la sana doctrina, un templo, comience a orar, comience a estudiar la palabra, que para Dios nada imposible. Recuérdese que Cristo vino a buscar y a salvar lo que estaban perdidos en Lucas capítulo 19. Recuérdese que hay gozo en el cielo cuando una persona pecadora se arrepienta más que 99 que no necesita de arrepentimiento. La gloria para el Señor. Gracias, Padre, esta hora te doy una vez más, porque tú me has permitido, Señor, hacer tu voluntad y tu obra en el nombre de Jesús. Amén.